Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos. Se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Y con la gente que me gusta esta noche, qué fabulosa esta mesa, como diría, ya que le copiamos a Mirta Legrand todo, vamos a decir, qué mesaza, ¿verdad? La de esta noche, en serio, gente de primera, talentosa, talentosa, talentosa y talentosa. Qué buena mesa la de esta noche, por favor. Bueno, antes de presentar a los invitados, quiero agradecerle a mi querida amiga Tinola Borbón por la ropa de hoy, esta chaqueta toda bordada, espectacular. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo en el 021-5250-60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, como siempre, el imperio de la belleza. Ya sabes que en Joseph tenés los mejores servicios en el área de belleza integral. Contactos en Casa Central, Avenida Fernando de la Mora, 2500. Ahí al costado de la terminal es Imperio, sin lugar a dudas, de la belleza. Y bueno, y para hacer la envidia de todos, nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. Base, más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza. Tonos intensos, resistentes para el día a día. Y probá también el innovador esmalte con brillo de diamante. Resistente y duradero. Y bueno, y hoy obviamente está presente siempre quien Colazo a través de la comida, alrededor de una mesa con la gente que me gusta y la comida que me encanta. Ya sabes, hoy, atención, Trattoria Tony, mira lo que es este plato. Le pedí que repita, ¿se acuerdan? La cazuela de mariscos con surubí, una delicia. Y de postre vamos a tener tatín de Tony. Yo les recomiendo este plato, es una verdadera delicia. Dirección de la Trattoria Tony, que antes quedaba en Santa Teresa, ahora queda en Del Maestro 722, casi General Garay. Esto es en Villamorra, sería atrás más o menos del Banco Continental, en esa zona. Teléfono 021 para hacer las reservas, ahí está, 610-678, 610-678, 0984-874-619. Ahora sí, con mis invitados de hoy, por favor, el señor Augusto dos Santos, compañero también de Radio 1000, y la presentación de su libro nuevo hoy. ¿Y qué dice el presidente? Es lo que yo quiero saber justamente. ¿Cómo está usted, señor Augusto dos Santos? El gusto, el afecto y el cariño de siempre de estar contigo y en tus emprendimientos. Mira. Gracias, Augusto, por venir. Muchas gracias. El señor Bruno Masi. ¿Cómo está usted? Hola, Mina, mil gracias, por estar en esta mesa hermosa. Realmente qué linda hermosa, mesa, Bruno, con ¿verdad? Tantos amigos, gente talentosa, como bien decía, así que una noche fantástica. Talentosa y buena gente, que son dos combinaciones Eso importantes. Es lo más importante. Así es. Muchas gracias. Bueno, y el primazo, ¿viste? Famoso, todos tienen el primazo. El presidente tiene el primazo. Claro. El primazo, Charles González Paliza. ¿Cómo está usted, Charles? Muy feliz, querida prima, doblemente feliz por estar en esta mesa rodeado de tantos y tan queridos amigos, colegas, sobre todo frente a una mujer valiente, mitad pólvora y mitad azúcar. Me encantó esa frase. Muy No sé quién la dijo, pero eso es todo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Mira, Qué se merece tierno, eso. qué tierno. Mira, se Gracias, merece. Charles, de Encantado, verdad. Charles. Muchas gracias. Y bueno, y hablando de talentos, obviamente tenemos acá, pues vamos a hoy todos los placeres, hoy todos los sentidos están de fiesta, porque la música se hace presente en Mina la Carta con dos genios de la música.
y con la trayectoria de ellos. Uno 50 años con la música y el otro 35 años con la música. El maestro Luis Álvarez, ¿cómo está usted? Señora Mina, ¿cómo estás? Realmente un placer estar aquí. Gracias, Luis, por venir. ¿Sí? Con tanta gente talentosa. Y el señor Ricardo Flecha. Muy bien, Ricardo. Bravo. Excelente. Estar con gente con la que nos encontramos ya muchos años en varios lugares. Así es. Así que muy contento de estar contigo en este lugar, en esta mesa y compartiendo con los amigos queridos. Bueno, y acá en realidad festejamos muchas cosas, digamos, porque 50 años de la televisión paraguaya y quién mejor que Charles y Bruno para hablarnos del tema. Augusto dos Santos con este material tan importante y qué dice el presidente, toda la comunicación institucional de un gobierno y la música. 35 años de Ricardo Flecha y 50 de Luis Álvarez y para festejarlo, en el caso de Luis Álvarez tenemos un evento este viernes, Luis. El viernes 4 de septiembre en Sí. el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, Sí. 20 y 30 horas. Red UTS las entradas Red UTS. y con un montón de artistas, Luis. Y yo cuando comienzo a nombrar me canso al final. Sí. De tanta gente que hay. En serio, impresionante Sí, lo me que canso. es. Bueno, son 50 años. Claro, Hay que bueno, cansarse. mira, hoy ya se me acuerdo de todo. Grupo Generación. Sí, no Lisa empieces porque Bordado. realmente no te vas a Ya acordar me de todo. cansé. Y seguro que se va a enojar a alguien. Ya me cansé. Pero impresionante los artistas. Realmente. Y Ricardo Flecha lo hace la próxima semana, el próximo miércoles, que voy a tener que grabar este programa. El 9. El miércoles 9, porque como es en vivo este programa y yo quiero ir, así que voy a tener que hacer grabado el próximo programa. ¿Cómo está usted, señor Ricardo? Esto es el 9. Esto es el 9 en el Teatro Municipal, la entrada también se vende por la red UTS. Sí. Se llama Autobiografía. Autobiografía. Y son. Y ambos estuvieron en Radio 1000 y realmente va a ser un espectáculo, les cuento, imperdible. No solamente con la cantidad de artistas que acompañan. Ya sabes que es autofinanciado también. Y es autofinanciado. Tuvo que vender el auto nuevamente para financiar el espectáculo. Bueno, a ver, ¿por qué no empezamos justamente con lo que saben hacer? A ver. Si vos te voy a contarlo cortito, amigo. Sí, sí, claro. Nosotros muy pocas veces tocamos juntos. Mira vos, o sea Por que. esas cosas de la vida. Sí. Pero él participó en los dos discos más emblemáticos de Ñamandú, hablando de la carrera. El primero que se llamó Encima del Viento y el segundo que se llamó A pesar del otoño, que fueron los discos más vendidos. Después me tienen que hacer a pesar del otoño, ¿no? Vamos a ver. No sé cómo van a hacerlo, van a tener que hacer. Y encima, claro, obviamente yo quiero decirles algo. Ellos no han ensayado absolutamente nada, porque Luis Álvarez, para variar, tarde me avisó que su espectáculo, digamos, sus conciertos... hoy me avisó en la radio. Entonces le dije, Colazo, ¿me pones un plato más? O si no, yo como la mitad que me vendrá muy bien. Entonces nada, ni siquiera tuvieron tiempo de ensayar nada, pero obviamente como dos grandes artistas fabulosos nos van a brindar Aquí vamos. este espectáculo. A ver. Kobe bai daieko gozaba Upereja angana manoi Chakoreje sheirungu ojasaba De yejaimete nacerano Ñañane pora seba Diomu agenderope Karupe tu De llega y metere Mondo serena Aremondo jo Ñanem poraigu Nane mandu ay para eu pepe Cupicare bepe Santo Minova Éramos ebe de Pailán de Quepe de Recoviera
Dayuhubaera. Ahipui isapipe Ashe corazume ahipui añote Ara ashe piri amakawepe Aangayeremo ayuhui pote Koinaru yuhu ye vivero guaisa Rasanterore akoisera ihu Ere aipoya guape Dere iguajaisa Ouja iyara aniveo guaju Opama la guerra Ay mendaro viai Ñai me gallema Ñande oñondibe Ñandero gamime Santo mirobai Ñaño peoyueje Ñandere kobe Bien. ¡Buena! Bravo. Excelente. ¡Qué bárbaro! Espectacular. Genio. Ricardo y Luis. Luis y Ricardo, genios. Realmente. A ver, vengan ahora a tomar asiento un ratito. No, espectacular. Se ha formado una pareja Espectacular. realmente espectacular. en serio. Fantástico, maestro. Bueno, mientras acomodan nuestros músicos, amigos, Augusto dos Santos presenta su libro también mañana. O sea, estamos en 2 semanas así de mucha actividad cultural. Escribir un libro. ¿Es tu libro número cuánto, Augusto? Vamos por el 7º u 8º, creo, pero entre literatura, biografía y libros más temáticos Sí. como la comunicación. Mañana, ¿dónde se presenta el libro? En la Augusto? Universidad Autónoma, Sí. que está sobre Jejuí, a las 19:30. Y están todos invitados. Salud. Y habrá un vino que tratará de tener esta altura. Bueno, un Santé. chinchín ya. Por esta Sí, mesa, sí. por Mina, por todos los invitados y La mujer por más, tantos la aniversarios mujer más especiales. explosiva de la televisión, Mina. ¿Verdad? Mina. Claro. Lógico. Ricardo. Bueno, entonces mañana se presenta. Mañana es- ¿Esto es dónde? A ver un segundito, ¿dónde? Y eso se Sírvanse, por desarrolla favor. en la Universidad Autónoma, Sí, ¿qué queda? sobre la calle Jejuí, Sí. muy cerca de la Plaza Italia. La presentación va a estar a cargo de Euclides Acevedo. Ah, qué bueno. Y bueno, va a ser compartir un poco de las ideas y las experiencias, porque este es un tríptico, Mina. El primer libro fue Quo Vadis Medios Públicos, que hizo relación a medios públicos. Sí. Este es un libro que tiene que ver con comunicación de gobierno. Y hacia fin de año o al principio del año que viene planteamos el tercer libro de esta serie que tiene que ver con algo poco hablado en Paraguay que se llama el mito de gobierno. O sea, aquellas ideas que promovieron diferentes gobiernos en Paraguay y que fueron emblemáticas. O sea, sangre, sudor y lágrimas en Inglaterra de Churchill, paz y progreso en el Paraguay de Stroessner. Sí. O sea, ideas, fuerzas que se instalaron forman parte, digamos, de ese último libro que estamos trabajando y queriendo terminar para fin de año. Bueno, y este en particular. ¿Y qué dice el presidente? Se titula. A ver, contás tus experiencias también, porque Sí. fuiste, digamos, Así es. no es asesor, la SICOM, es la Secretaría de Comunicación del presidente. Ministro de Así es. Comunicación. Entonces, la Secretaría se fundó una semana después de la asunción del presidente Lugo. Sí. Y sí, porque planteamos fundamentalmente sistematizar esta experiencia porque en Paraguay tenemos como la mala costumbre de no compartir nuestras experiencias
Y eso hace que sucesivamente inventemos la misma rueda en la administración pública, fundamentalmente, ¿verdad? ¿Cómo fue la tuya? Disculpame. Y se trata de... O sea, sí, sucintamente, ¿cómo fue la pregunten tuya? ustedes, por favor, todo lo que se quieran. trata- ¿Cómo fue antes de la decirlo tuya? cómo. Porque Se trata de, fuiste ministro de comunicación. sistematizar la experiencia fundamentalmente desde la autocrítica, ¿verdad? Desde 4 crisis de gobierno y a partir de las 4 crisis de gobierno, cómo se fueron abordando esas experiencias y qué respuestas se fueron dando sucesivamente. Pero no se enfoca exclusivamente en el gobierno de Lugo, sino se enfoca en la tarea en general de la comunicación de gobierno. Por ejemplo, Y cuando en- vos hablas de las 4 crisis de Lugo, ¿te referías a cuáles, por ejemplo? al La primera de problema, todas, al problema de la gobernabilidad que tenía relación con la absoluta minoría parlamentaria, sí. al problema del juicio político, al problema de la salud del presidente y al problema de paternidad, que fueron cuatro bien. cuestiones que horadaron una cuestión que es básica en cualquier gobierno, como es la popularidad. Sí, La popularidad es el colchón que sirve para sostener la Así gobernabilidad, mismo. digamos. Así ¿no? así es. Entonces, si bien... Y que mucho tiene que ver todo eso Ujú. con la forma de comunicar, Augusto, ¿verdad? Porque yo siempre digo, es impresionante lo importante que es este libro, en serio, y lo importante que es, porque lo escribe encima una persona con la experiencia de haber formado parte de un gobierno que tuvo, digamos, crisis importantes, por lo tanto, cómo hacer frente a eso, y evidentemente hizo frente relativamente bien por eso. Hoy día, por ejemplo, Fernando Lugo está bastante bien parado en términos de su imagen, por ejemplo, ¿verdad? A pesar de haber tenido crisis importantes. Eso significa que se ha manejado bien el tema de comunicación, independientemente que creo que yo por lo menos tengo también críticas a Fernando Lugo. no solamente Fernando Lugo, sino también a la cuestión de comunicación. O sea, hubo también deficiencias, pero no tanta deficiencia, evidentemente, como las que hay ahora en este gobierno. Por eso es importante que la gente de este gobierno no solamente lea el libro, sino que converse con Augusto y con otra gente, porque este presidente a lo mejor no hace tan mal las cosas como la imagen que tiene. O sea, tiene una imagen bastante negativa, y yo creo que uno de los elementos es justamente que han manejado bastante mal el tema comunicacional hasta ahora, o por ahora, como diría Blas Enrique. Hay una teoría en el libro que tiene que ver con que quizás sea políticamente incorrecto que lo diga yo como comunicador, pero el problema básicamente no es la comunicación. El problema es dónde está dibujada, es casi un problema de política burocrática, digamos. Depende de dónde dibujas la comunicación en el esquema de gobierno para que ella sea más o menos eficiente. Si dibujas la comunicación como bombero voluntario que solamente tiene que apagar incendios, Sí. generalmente Está ya es jodido. muy tarde, digamos, Claro. porque no hay... La comunicación se vuelve reactiva y no proactiva, Exacto. que es el estadio ideal. Pero los políticos no tienen ese asunto. ejercicio. muy Es más, difícil que a veces entiendan. se le aconseja bien, ¿verdad? Sí. Y no te hacen caso, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, después apagar incendios es mucho más Claro, difícil, claro. ¿verdad? Bueno, hablando de gente talentosa y sobre todo de buena onda y buena gente, los chicos de Techo Paraguay se fueron a visitarme a la radio, y así como fue Luis también. Fueron llegando y bueno, y ahora sí que ya no había más lugar, entonces me comprometí, digamos, sí, a hacerles la mención acá en el programa, porque también esta semana están con la recolección, digamos, de los 5.000 guaraníes. Quiero que pasemos, por favor, señor director, ahí está, el spot de Techo para mi país, a ver, con el audio y todo, por favor. Trabajó porque aprendió en un taller de oficios. Aprendió porque quería mejorar la vivienda que construyó con Techo. Construyó una vivienda porque quería un mejor futuro para David. Quien necesita un techo, necesita mucho más. El 4 y 5 de septiembre, doná 5.000 por un techo. Bueno, realmente maravillosos jóvenes que están en Techo Paraguay. Quienes viven en situación vulnerable necesitan organizarse en comunidad, gozar de seguridad, acceder a una educación, puestos de trabajo dignos, un sistema de salud eficiente e ir juntos hacia un Paraguay justo y sin pobreza, dicen ellos. Quien necesita un techo necesita mucho más, es la consigna de esta campaña. Con este lema, Techo Paraguay busca denunciar las situaciones por las que pasa más de un tercio de la población como una causa común por la que toda la sociedad debe trabajar. Atenti, el 4 y el 5, esto es el viernes y este sábado,
4 y 5 de septiembre, dona 5.000 por un techo e ingresa también a, atención, techo.org/colecta. Ahí podés hacer también tus donaciones vía tarjeta de crédito. Pero el 4 y el 5 los chicos van a estar en la calle y prepara tus 5.000 para donar, o tus 50.000, tus 100.000, porque vale la pena. Son chicos que se comprometen, van, comparten, construyen ellos el techo conjuntamente con la familia y van mucho más allá que un techo, porque los ayudan realmente a organizarse, a conseguir trabajo, a gestar acciones para mantenerse, a ver que los accesos a al lugar sean buenos, a tener un centro de salud. O sea que realmente una gestión espectacular, maravillosa. De la gente joven, ¿verdad? Así de los estudiantes, de la gente que quiere a un país, porque al final de cuentas ese es el objetivo, pienso, ¿verdad? Sí. Y justamente yo decía, Ricardo, Luis, bueno, todos ustedes, como son de mi generación, digamos, ¿verdad? Todos han vivido la dictadura en el Paraguay, ¿verdad? Y decía, cuando se fueron hace una semana los chicos del Colegio Goethe a hacerme una entrevista, no solamente a mí, en este caso me hacían a mí, pero el 6º curso de antes, que sería el 3º de ahora, el último año, me encantó de todo el colegio y quiero también felicitar al Colegio Goethe. Me imagino que otros colegios también lo hacen, espero que así sea. Le hicieron hacer a los chicos del 3er curso un trabajo sobre la dictadura, ¿verdad? ¿Qué es la dictadura? ¿Por qué? Porque imagínate un chico que tiene ahora 17 años ni vivió ni sabe probablemente, ¿verdad? Y no solamente le hicieron hacer un trabajo sobre la dictadura, sino que testimonio de gente que estuvo presa, ¿verdad? Entonces, qué importante, porque los chicos van a escuchar los testimonios de diferentes personas. Memoria histórica. Nada más fuerte que un testimonio, digamos, ¿verdad? Y le iban a hacer a gente que ha pasado realmente penurias durante la época de la dictadura. Entonces yo les decía a los chicos, qué bueno que hace esto el Colegio Goethe, porque antes los jóvenes, y ahí uno se da cuenta que se va volviendo viejo o vieja en este caso, porque decía, mi mamá también decía, antes éramos mejor. Antes los jóvenes luchábamos por la democracia, luchábamos por la libertad, arriesgábamos la vida. ¿Y hoy qué pasa? Y realmente pasa esto, pasa que los chicos, por ejemplo, de Techo para mi país, también abrazan una causa. Les decía, hoy es cierto, las libertades todavía, por suerte, las conservamos. Pero uno pasa que de repente vamos a tener una mano sana, una rodilla, ¿verdad que me caí? Y no valorás, ay, qué bueno que tengo una rodilla. Cuando perdés o te lastimás, decís, Dios mío, qué difícil o qué terrible, qué importante es tener una rodilla sana. Pasa con la libertad. Hoy gozamos todos de libertad, pero ojo, que esto no fue así siempre. Y hoy hay una causa para los jóvenes y hay una causa para todos nosotros, que si bien tenemos libertad y hemos conquistado la libertad, hoy hay una brecha demasiado grande entre ricos y pobres. O sea, no pueden haber 1.500.000 paraguayos que vivan en un índice de pobreza y algunos en pobreza extrema, ¿verdad? Extrema significa que no tienen ni qué comer. Entonces, es importante abrazar esa causa. Así que yo quiero que de verdad todos podamos colaborar con Techo Paraguay, porque estos chicos se comprometen y ayudémosle a ellos a que efectivamente puedan realizar esta tarea lo mejor posible. Esto va a ser el viernes y sábado. Viernes y sábado, todos salgamos con nuestros 5.000, con lo que podamos y colaboremos con Techo, ¿eh? Así Seguro. que vamos ahora sí a una brevísima pausa. Antes le digo que, miren lo que es esta vajilla, Bruno, vos que valorás todo, tener sentido estético. Una delicia lo de... Y una delicia lo de Colazo. ¿Viste lo que es? Lo de Colazo. Merece un aplauso. Un aplauso para Colazo. Muy bien, Colazo. Merece un reviro también. Un reviro, te le dije, Colazo no estés tacaño, por favor, que acá muy gourmet, sí. Pero bueno, ya sabes, atención lo que hay detrás de la Puerta Roja. ¿A qué me refiero? Marketplace te invita a descubrir todo lo que podés encontrar, producción, productos únicos y un diseño sensacional, colecciones exclusivas, todo lo que ni te imaginabas ver en Paraguay a precios que te van a sorprender. Una vajilla divina, miren lo que tiene una mesa así, a gusto comer todo en esto. Equipa todo tu hogar en Marketplace. Te espera de 9 a 20 horas en la avenida España, casi Sacramento, ex Bowling, ¿se acuerdan? Sí, bueno, sí. Marketplace, tu casa es tu reino. Pausa y enseguida volvemos con esta mesaza, a decir de Mirta Legrand. Muy bien, muy bien. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron
Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Style Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. No, me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara. Bueno, y la otra vez hablé toda la noche con un amigo que no veía hace tiempo. Bueno, y sin preocuparme por nada, ni de las recargas. Porque ahora, con los nuevos planes libres de Tigo, podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas. Con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura que es fácil de entender, sobre todo, que es muy importante. Envías ahora mismo sin costo libre al 458 y la gente de Tigo se comunica contigo. En Tigo ya sabes que crean un nuevo mundo postpago, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, en Red UTS pueden entrar a adquirir sus entradas, tanto para el espectáculo fabuloso del maestro Luis Álvarez en el Banco Central. Esto va a ser el viernes, este viernes 4, Y también por la misma vía, Red UTS, el espectáculo que va a ser en el Teatro Municipal el próximo miércoles, o sea, de hoy en 8, como decimos. El 9, ¿verdad? 9. Que va a ser 9 de septiembre con Ricardo Flecha y los otros artistas. Bueno, a ver, ¿qué nos hacen nuevamente? Hoy parece que estamos con la vena romántica. La vena romántica vamos a me seguir. gusta. Un canto a la vida. Ese es mi tema. Tengo que cantar. Un rezo al amor. Tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir
por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mammo Guipareyu, cuñata y mi roja en Juasieteba. Deresa Pererú, coello mimbi, ñanderesa peba. Tayanambe guemi, atonoje tú, bebuya sete. Apende pomimi, tasherabigu, upe mi llave. Nadie amó jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti delira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi ¡Qué bárbaro! ¡Qué excelente! Por favor. Ricardo ¿toman y asiento Luis. un rato o se Qué quedan ahí un segundito? Como Luis, ustedes quieran. No, vamos a sentarnos. Bueno, el tema de los 50 años, Bruno. ¿Cómo fue? 50 años me decías el 29 de septiembre. Bueno, en realidad el hacedor también, Sí. el que comenzó el Canal 9, que es el canal que cumple 50 años, es acá mi gran amigo y uno de mis ídolos, Charles González Paliza, que puede gracias, narrarnos el A ver, ¿cómo inicio fue del Canal el 9. primer canal, Canal 9? Primer canal, sí. Sí. Antes que nada, el tiempo pasó volando. Ajá. 50 años. Cómo pasa la vida, y pasó la vida. Sí. Parecía ayer que estábamos en las oficinas administrativas. Yo trabajaba en una empresa aérea, Ajá. Independencia Nacional 365. Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas. Sí. Entonces, las oficinas administrativas de Canal 9 TV Cerro Corá estaban en el 5º piso. Ajá. Y siempre venía Julio Sedano Acosta, famoso. Que tenía un restaurante, en los que habían entonces, porque hoy día creo que hay uno o dos nomás donde podemos escuchar música, la excelencia de estos queridos maestros. Por eso recuerdo y pienso que esta noche la emoción es el signo más, digamos, perceptible de esta noche, porque no podemos olvidar a los que ya no volveremos a verlos, pero que siempre los tenemos en el corazón. Entonces, decía Julio Sedano Acosta, era un argentino, No sé. y viajaba mucho en los viejos hidroaviones. Sí. Los viejos hidroaviones allá del puerto, siempre llegaban puntualmente a la 1 y demás. Y nos hicimos... Catalina se llama. No, eran los hidros Sandringham y Sunderland. Ah, ya. Sí. Muy bien. Catalina vino después. Sí. Y nos hicimos muy amigos
Y ahí empecé un poquito yo a entrar en el arte. Ajá. Y él tenía, frente a donde hoy es el Primeros Auxilios, ¿cómo se llamaba? La Calandria. Ajá. La Calandria. Donde cantaba, por supuesto, la reina morena de la canción, la siempre dulce, encantadora, incomparable, Marisa. Bueno, de ahí comenzamos a ser muy amigos y me dice, che, ¿a vos no te gustaría, no, Marisa, digo, no te gustaría ser locutor, presentador, animador? Ajá. Había que tener el carnet de Antelco. Ah, claro, lógico. Entonces, sí. rendimos entre unos 20, más o menos, 20 colegas. Y di un examen bastante bueno, y un examen que me permitió actuar en cámaras y en off. Ahí lo conozco a Arnaldo Ramírez Goiburu, entonces presidente del canal. Y ahí también estaba don Carlos Morínigo Delgado, sí, padre, sí, hijo, que en paz descansen. Todos los que estamos citando. Las bombas están cayendo bastante cerca, por eso... Alberto Herrera. Alberto Herrera, sí. Por eso que siempre digo, a este paso, bueno, en vida, hermano, en vida. Bueno, entonces rendimos el examen, ya había pasado el 29 de septiembre, y Héctor Nenene Velázquez, que en paz descanse también. Héctor Velázquez. Un gran tipo. También estaba Ricardo Sánchez Abdo, ya haciendo sus primeras armas. Hace un programa, Los Hombres. Los Hombres, dirigía él, todo de lujo, porque hoy día era la sanfazón nomás. Bueno, entonces, sí, así es. Me dice, bueno, vos vas a debutar conmigo. ¿Y qué voy a hacer yo? Le digo, no, dame tiempo. No. Vos estás trabajando ahí abajo, pero ya perdiste. Yo estuve 13 años en el colegio de San José. Ahí me recibí. Mina Feliciangeli, directora conductora, era una belleza. Era la Mina. Ah, no vamos a hablar de eso ahora. Era la Mina. Era un bombón. No, ahora vamos a hablar del canal, de los 50 años de canal, y no los 50 años de decadencia de Mina. ¿Sabes qué? Y lo del San José con Internacional, ella entraba en el Internacional. Inter, sí. Y cuando lucía sus polleritas, Mini. Cuidado, es mi prima, ojo. No. No, pero realmente qué épocas aquella, en serio. Yo siempre me preguntaba de qué juguetería te dejaron escapar. Por eso que yo le invito a Charles, pues te das cuenta, Bruno, ahora tenés que hacer algo como... Bueno, el asunto, y con esto termino, porque tengo muchas cosas. Hay muchas cosas que contar. Bueno, comienzo con Los Hombres, la publicidad en vivo. Claro. En vivo. Y la metida de patas en vivo también, obvio. Claro. Uno de los auspiciantes era una famosa marca de whisky y Estela Ocasiones. Ajá. Era en invierno, viene la tanda, compañero Charles me dice, Nene Velázquez, a la tanda, y ahí empiezo. Señora, no pierda este momento, estamos en invierno, hace mucho frío. No se pierda la oportunidad de adquirir esta hermosa estafa a gas. Me tiró. Y me reía. ¿Qué voy a hacer? Claro. Esto me va a costar mi carne tantos días. Porque lo único que tenía que decir es estufa a gas. Bueno, esta es una de las anécdotas. Imagínense cuántas tienen por contar. Bueno, hablando de publicidad, tengo que ir a la tanda. Y después Bruno nos comenta también alguna anécdota en estos 50 años. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más gente talentosa. Vamos a mirar esta una pequeña estafa. Aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando... Viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Serial Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon.
Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Si eres fan peculiar del humor de Eugenio Derbez, no vas a parar de reír. Él ha creado todo un canal para el humor, XH Derbez, con una programación variada, hasta con publicidad propia. El único común denominador es el buen humor. XH Derbez, de lunes a viernes a las 19 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira los Ahora, ojos. bueno, carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas, ya sabes, especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, estábamos matándonos de risa de todo lo que sucedía en estos 50 Si la gente supiera de lo que estábamos hablando en el corte. No, ya que suelen grabar el corte en mi radio, a lo mejor también en el programa de televisión. Ahí no es. Está bien. Bueno, a ver. Pero un montón de anécdotas. Sí. Yo un montón de anécdotas. 50 años. ¿Y vos empezaste, digamos, una vez que No. empezó? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuántos años después? Acá mi maestro fue Charles y mucha gente talentosa, ¿verdad? Miguel Ángel Rodríguez, tanta gente importante. Pero también en el mundo de la televisión conocimos a talentos como el de Héctor Moyano, ¿verdad? Por ejemplo. Luis Carazales, el primer camarógrafo, al igual que Lorenzo Samaniego, que fueron los primeros camarógrafos, y tanta gente, Susana Ibáñez Rojas, Edith Victoria, ¿verdad? Y yo era un chiquilín y me iba a estar siempre detrás, en algún rincón ahí mirando lo que ellos hacían, ¿verdad? Tanta gente que empezó a gestar la televisión, porque lo más importante, Mina y compañeros aquí, es que no solamente se celebran los 50 años de un canal, sino se celebra el cincuentenario de un nuevo medio de comunicación, ¿verdad? Muy que importante. aglutina a su vez a 3 grandes medios. A ver, el escrito, sí, ¿verdad? A través de los guiones, de las sí. informaciones, el auditivo, que es el hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? El radial y el visual, que es propiamente la televisión. O sea que la televisión por eso es tan poderosa, porque tiene 3 medios en uno, domina 3 medios en uno y tiene un alcance brutal, espectacular, ¿verdad? Y con el tiempo, evidentemente, revolucionó el avance de la televisión en el sentido tecnológico, que eso ayuda muchísimo, porque antes hacíamos como un poco más, digamos... artesanalmente, entre casa, las cosas, pero siempre con mucha pasión, con mucha entrega. Y ahora que estoy aquí con Ricardo y disfrutando de su bellísima música y de su
cantar espectacular, al igual que Luis Álvarez, que lo conozco hace long time ago, ¿verdad? Desde la época de los Hobbies, yo estaba en los Tommys. Vos ya era músico, estaba capando. Él es el músico. Y un gran pianista. Gran pianista. Bueno, pero en el caso de la televisión, cuando estaba con Hola Música en Canal 9, en esa época, de la dictadura, bajo la dictadura, música, nosotros abrimos un espacio de temas de protesta con grupos que hacían solamente temas de protesta. Jamás yo recibí una misiva, una cosa, qué sé yo, una advertencia de decir, bueno, suspendan eso, no hagan más. Jamás. Eso yo quiero hacer notar también. ¿Y quiénes pasaron por ahí? Ñamandú, por ejemplo. Sembrador, Gente en Camino. Sí, todos pasaron por ahí. Cantoral. Maneco. Vocal 2. Vocal 2 también. Sí, también Vocal. O sea, hicimos una serie espectacular de... Pero estaba... Pero es 80. Los 80 Pero estaba muy bien, muy bien trabajado. La idea de Bruno era sensacional. Pero era una idea innovadora. Como todo lo que hace. Y nos contó una anécdota, Ricardo Flecha, que una vez que fuiste a Canal 9, ¿cómo era que cambiaste? Claro, porque te pedían lo que ibas a cantar, pues por eso ya era ya por el 86, por ahí, ¿no? Te pedíamos lo que ibas a cantar y había un violinista que se llamaba Silvio Rodríguez. Sí, famoso. Famoso acá en Paraguay. Y entonces íbamos a cantar una canción, pero de Silvio Rodríguez, el cubano. Y entonces me preguntan a mí, ¿qué canción? Y le digo, yo te doy una canción. ¿Y de quién es? De Silvio Rodríguez, el violinista. Y pasó. Entonces abajo decía, te doy una canción, Silvio Rodríguez, Guarania. Y atendé, hay una parte de la música de esa que te dio la canción. Claro, que dice una guerrilla, dice, entonces yo le cambié, porque no se podía decir eso en la televisión. Ponía semilla, ¿entendés? Y entonces hay miles de anécdotas, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, en Hola Música, cuando estábamos con Rubén, ¿verdad? Él tenía The Jockey Show también en Canal 9, ya, ¿verdad? El pionero. De las orquestas y nos metimos en los programas así musicales, digamos, y después vino Mario Ferreiro también acoplándose. En fin, todos en Canal 9 en esa época. Nosotros recibíamos, colectábamos esos materiales musicales que nos caían, ¿verdad? Porque no había, era una cosa nueva también lo que hacíamos. Hola Música. Hola Música. ¿Cómo decía? Hola Música. Y en eso viene un material que nos envía un caro amigo que estaba viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo le dije al teleprontero, por favor, cuando llegue tal tema, pone muchas gracias, Luicho. Le dije, o Luigi. Le dije, muchas gracias, Luicho. Le dije, perdón, Luicho. Genial, va el tema, no sé cuántos temas eran. Y pues, sí, acá por fin. El pobre señor este que agarró y pone, muchas gracias, bicho, me pone. O sea, ese tipo de... Claro, y bueno, pero miles de ese tipo de... Sensacional. Y hasta hoy pasa. Pero después quiero que me cuenten el de la peluca, por favor. Luego de la pausa, porque tengo que ir con el riquísimo postre de colazo. Sabroso. Y que a Bruno, no sé si te diste cuenta, especial para vos. Sí. Una discriminación eso positiva. Es discriminación realmente. Discriminación a ver, colazo, medio... Pero realmente delicioso este Lo que pasa es que yo soy un poco dulce. Claro, al revés, él es demasiado dulce, entonces algo menos dulce. Mira, un segundito, hermano. No nos olvidemos de Fren Cambayé Echeverría. Está pasando un mal momento y siempre lo tuvimos como esos jokers guardados. Hoy está pasando mal, pero yo sé que tiene muchos amigos y mucha gente lo va a ayudar. Y merece un aplauso. Y la solidaridad sobre todo. Pausa y enseguida volvemos. Hay gente que me gusta alrededor de una mesa. Cualquier vino es un poema. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. En Joseph, vive la experiencia. Trust me like you did when we were young, when we were young.
viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o bid-back, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Que cuando saluda, te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la Bueno, y en esta mesa hacemos lo que nos propone el riquísimo Café Mayo, ¿eh? Charlemos de verdad, ¿eh? Charlemos con Café Mayo, ¿eh? Así es que muchísimas gracias, Café Mayo, que promueve esto, que es tan importante entre los seres humanos, ¿eh? La charla, café de por medio. Charlemos con Charles. Charlemos con Charles, muy bien, y con Café Mayo. Ese era el nombre del programa que mi finada esposa Estelita Sí. quería que hiciera. ¿Cómo es? Charlemos con Charles. Ah, Muy me bien. encanta. Sí, señor. Y la dirección de Bruno, pero hace 20 años que sigo esperando. Por favor, entonces Ya va a ser, saldrá, imagínate qué ya nivel, saldrá. qué No, nivel. No, pero vamos a Justo en hacer, el ojo. vamos a hacer. Ahora en los 50 años vamos a hacer. Muy bien. Gracias, Bueno, maestro. se nos reba el tiempo, eso pasa cuando la mesa es tan interesante y sobre todo da tanto gusto. Aparte del brindis que vamos a hacer al final, cada uno brindará por lo que quiera, quiero reiterar realmente porque tenemos compromisos culturales importantes entre esta y la otra semana. Mañana mismo tenemos lo de Augusto Dos Sí. Santos. A ver, Augusto, reiteramos. Mañana entonces reiteramos la invitación, es en la Universidad Autónoma de Asunción a las 19:30 horas, la presentación del libro ¿Y qué dice el presidente? Todos invitados. Muy bien, invitados todos. Un buen vino, Un buen vino, un que buen va a ser presentador lo de libros, más importante de Euclides. esa jornada. No, en Qué serio. lindo el nombre, qué lindo el nombre del ¿Y libro. qué dice el presidente? Claro, y tiene varios ¿no? capítulos interesantes Sí. que forman parte, aparte de nuestra historia reciente también, aparte de los conceptos, digo. Así que Muchas gracias. es Muy recomendable, es recomendable. Después, pasado mañana, viernes, tenemos el próximo gran El espectáculo. especial de Luis Álvarez, celebrando 5 décadas, no 50 años. 5 décadas, queda más lindo. Claro, Así es mujer mucho de las 50. 4 Desde los 8 décadas, años. mujer, hombre Sí. de las 5 décadas de 5 música. décadas en el Teatro del Banco Central. Se agota la entrada, ojo. Están Sí, agotando. y esto es el viernes, Banco Viernes Central 4, 2030. pasado mañana. Así es que a prepararse todos. Luego, la próxima semana, un día como hoy, dentro de 8 días, El miércoles 9 de 9 de septiembre. septiembre, Municipal. autobiografía, un paseo por los 35 años en el repertorio. Van a acompañarme, se va a volver a juntar juglares. Ah, mirá, qué bueno. Se junta también Niamandú. Va a estar Rolando Chaparro, va a estar Hugo Ferreira como representando a la Jorge nueva Krause, generación. ¿va a estar? Va a estar Jorge Krause. El único que va a faltar que está en el cielo mirando ¿no? es César Maneco. Cataldo. Ah, César y, Cataldo. Y Maneco. Y Maneco, Y Maneco. que también obviamente las músicas. Y después el 14 de octubre, que es la segunda parte, ¿verdad? Que hago la parte internacional de mi carrera. Ahí voy a presentar la misa guaraní que se presentó con Luis Arán en Europa. Y voy a traer dos intérpretes femeninas
que participaron en el Canto de los Caraíbas. Ay, qué bueno. Bueno, eso vamos a tener una próxima. Vamos a tener una oportunidad de próxima, otra vez. pero todos el 9 de septiembre, Sí. así que compren las entradas que se agotan, Sí. porque las entradas se cansan también, se agotan. Ah, se agotan. Están Juglar esperando. también estuvo en la En tu- música. claro, por Sí. supuesto. Claro, y total. César Cataldo también También me acuerdo. estuvo. Sí. Estuvo también ahí. Muy O sea bien. que talentos impresionantes. Agradecerle en serio, a dos grandes como ustedes, que los respeto absolutamente. Bruno Masi, realmente sinónimo de excelencia. Sinónimo de totalmente, excelencia. totalmente. Sinceramente, nadie puede hacer la crítica que quiera. ¿Qué pide ahí? Que está, no pide ahí, pero sinónimo de excelencia, eso nadie lo discute, en Es cierto. serio, de verdad. Y muy buena gente. ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuvo no, hasta las 3, 4 de la mañana filmando? Ay, Yo lo que te hace odiaba. repetir. ¿Se acuerdan? Yo lo odiaba. Sí. Pero gracias a hicieron eso. cosas muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Y artesanalmente en la Totalmente. televisión también en su época. La diferencia con la televisión de hoy, que respeto muchísimo, es el avance tecnológico. Porque antes todo eso lo hacíamos nosotros caseramente. ¿verdad? Así es, Y así acá mi gran Sí, amigo, sí. el ídolo personal y también pionero de este mundo de la televisión lo puede corroborar. ¿no? Ah, sí, claro que sí. Bueno, y Charles, Tantas cosas. ¿qué estás haciendo hoy? Actualmente estoy jubilado. ¿Estás jubilado? Sí. ¿Estuviste por Corrientes, me contaron? Estoy yendo mucho a Corrientes, un sueño que no pude cumplir o que no pudo cumplir Miguel Ángel Rodríguez, papi. Tuve que ir a la Argentina, Canal 13, Canal 11 LS 86, a pedir un espacio para poder difundir la música paraguaya y hacer lo que hacía acá, Caravana. Maravilla. No encontré en el país, como no encontró tampoco Miguel Ángel Rodríguez, que falleció un 6 de enero, cuando yo le había conseguido con los amigos formoseños y correntinos, tengo un empresario muy fuerte, un espacio para él a la hora que él elija. Mira vos. No le pude comunicar porque lamentablemente Falleció. un 6 de enero, se nos fue. Tuvimos que ir enfrente para conseguir auspicio, para promocionar a estos señores de la música paraguaya. No puede ser. Y bueno, estoy jubilado, tengo 2 jubilaciones muy buenas, vivo con mi familia, apoyados por mi familia Sí, que es lo importante. y por esta reina morena de la canción. Muy Y por la bien, gente muy bien. que te quiere. Y la gente que me quiere, que es Nosotros. el mejor galardón Cierto. que pude recibir Cierto, en esta sin vida. lugar a Pero dudas. Charles- Y estás espléndido, Charles. Quiero decirte en No. serio. No, de verdad. Tengo te varios digo. otoños encima. No. Estás espléndido. Pero estás también, espléndido. Charles, yo quiero acotar algo Sí. importante. Fue el que inició Teletón públicamente en este país, ¿verdad? Que tuvo una fortaleza arrolladora, porque esa gente que está ahí del otro lado colaboró siempre a través de la imagen de Charles González Paliza, y es solamente uno de los tantos eventos grandes en estos 50 años de la televisión que lo Charles realizó Charles protagonizó. González Paliza. Muchas gracias. Bueno, un brindis. A Muchas ver, gracias. empezamos con el maestro Luis Álvarez. ¿Por qué brindamos? Sí, lo que pasa es que brindis tiene que Ah, ser. sí. Te doy un poquitito de vino, a ver. Se me acabó. A ver, vení, yo te doy así un poco de mi copa, porque Ah, hay sí, que la brindar botella siempre. Ahí está, ching, siempre con La botella. vino. Después traes la botella, después Sí. traes la botella. A ver, Luis. Brindo por la música. Muy bien. La música del Paraguay. Chin, Porque chin. Lorenzo chin, chin. Álvarez me enseñó a seguir la música paraguaya. Me dice, vos, música foránea, hay miles que van a hacer mejor que vos. Tu música no. Por la Y por música otros paraguaya. 50 Por la años música- de éxito. Muchísimas también. gracias. Que así sea. Charles. Por la paz, porque la paz vuelva a este país, a este querido y generoso Paraguay, sobre todo a su pueblo. Gracias. Así que Por la chin, chin, ¿eh? Señor Bruno Masi. Simplemente por los 50 años de la televisión, que existan más talentos, hay mucha gente joven, mucha gente talentosa, pero también estamos aquellos que tenemos experiencia y necesitamos que la televisión vaya adelante porque es la imagen de nuestro querido Paraguay. Felicidades. Salud. Chin, Que así chin, sea. chin, chin. Ricardo. Porque haya más gente talentosa en el Paraguay. Es lo que todos soñamos. La única forma de salir es combatiendo la mediocridad. Y hoy en esta mesa es la muestra que el Paraguay puede. Todos los que estamos acá de alguna manera hemos colaborado para que esta realidad sea un poquito mejor. Así que brindo un poco egoísta,
brindo por nosotros y por toda la gente talentosa que tiene este país. Muy bien, muy bien. Fuerza, maestro. Muy bien, muy bien. Señor Augusto dos Santos. Sí, brindo por el pueblo, por la gente que trabaje mucho pero que no se olvide de ser feliz. Creo que es un tema importante. Y quiero enviar un beso a mi nueva novia, a Jimenita, que hoy aprendió a caminar. Ay, la neta, por favor, esa es Salud. una novia, Salud. el último amor de su vida, Sí, sí, el más importante de todos. Y yo quiero brindar por todos ustedes, en serio, porque es un honor para mí tenerlos en esta mesa y por el talento, como decían recién, y por la gente buena de este país, que son mucho más que dos, sin lugar a dudas. Muchísimas Chin, gracias. chin. Y por vos, Mina. Y por Mina, la mujer más explosiva de la televisión. Y dulce. Un fuerte aplauso. Gracias, chin, chin. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Nos volvemos a encontrar, ya saben, el lunes que viene a las 22 horas por este mismo canal y de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chao, chao. Muy buenas noches. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos.